Los investigadores, académicos, estudiantes, egresados, administrativos y directivos de la Universidad de Cartagena y de las universidades que en América Latina y el Caribe estén interesadas en el tema ciudades inteligentes. Hoy presentamos el video número 8, macroproyecto Síntesis Histórica, Cultura, Educación y Currículo de la Sociedad Primitiva al Primer Estado. Es decir, la transformación del ser nómada al ser sedentario. Mi nombre es Alim Adonai Vera Silva, profesor invitado de la Universidad de Cartagena en la de investigación, en el convenio de la universidad con EasyWay. En este triángulo quiero hacer una síntesis para destacar al ser humano como un ser inteligente, como un ser capaz de crear cultura, de transformar cultura, educación, tecnologías, obras, artes, conocimiento, ciencia y creencias. Aquí vemos en esta imagen las sociedades primitivas, en su fase inicial del desarrollo de la sociedad nómada, que surgió más o menos hace más de 3 millones de años y dominó la Tierra hasta el cuarto o quinto milenio de nuestra era. Aquí vemos imágenes como cazador, como ser colectivo, como ser creador de tecnologías. En sociedades primitivas hay que destacar que más o menos en el 2013 en Etiopía se encontraron herramientas de piedra tallada por seres humanos primitivos hace más de 2.58 millones de años, es decir, la capacidad del ser humano, su inteligencia en la creación de tecnologías, como el concepto que le permite al ser humano acercarse a los espacios que él no puede dominar directamente, la caza, la pesca, todo este tipo de cosas. Y aquí vemos ya unas primeras imágenes de lo que son y va a ser su máximo invento, la rueda. Las sociedades primitivas le aportaron a la modernidad lo que tiene que ver con el invento más significativo de la historia, la rueda. Sobre la rueda se han hecho una cantidad de cosas fundamentales que son esenciales para la vida. Veamos, por ejemplo, las pirámides de Egipto no se han podido construir sin los conocimientos de los egipcios en torno a las tecnologías, a las organizaciones, al manejo de equipos, al manejo de la población, al manejo de los trabajadores. Parece que no hubo esclavitud. Aquí vemos la pirámide de Keops y a su lado está la esfinge que simboliza el león, que es el guardián de lo que es la pirámide. En Egipto hay cualquier 300 pirámides, pero hablemos de las más importantes. Aquí tenemos uno de los aportes más importantes, la presencia de la mujer. Cleopatra a los 18 años fue nombrada la faraona. Su nombre significa gloria de su padre. Era hija de Ptolomeo, Ptolomeo XII. Aquí están imágenes de lo que tiene que ver con otra gran presencia de la cultura negra. Y casi por 100 años el antiguo Egipto estuvo gobernado por una dinastía conocida como los faraones negros, que procedían de Kux, al sur de Egipto, lo que hoy se conoce como Sudán. Veamos la presencia de pirámides. Y el poder de ellos fue impresionante en lo que fue Egipto. Acá tenemos Egipto en el año 3100. Una primera vez tenemos un gobernante que ha logrado establecer el dominio de Egipto del norte, centro y sur. Y esto va a durar más o menos 30 dinastías, aproximadamente 3400 años. Este hecho coincidió con la divinización de los faraones egipcios. Recuérdense que los faraones eran los representantes del dios Sol. Por supuesto, ya hablamos de Cleopatra, fue una de las últimas faraones para significar que la mujer tuvo un gran papel en la cultura egipcia. Acá vemos un mapa conceptual que tiene la ubicación en el norte de África. El río Nilo ha sido su proceso mediante el cual logró transportar materiales de gran peso para la construcción de las pirámides.
la vida cotidiana, vivienda, alimentos, sus costumbres. Ellos manejaban escrituras, ellos fueron los creadores de los jeroglíficos. En la religión manejaron dioses, eran politeístas, amuletos, y en torno a los faraones, pues ya sabemos que se construyeron las pirámides y otros elementos muy importantes de la cultura egipcia. Aquí tenemos otra gran cultura, la gran cultura china. Y como ejemplo de la combinación de ciencia, tecnología es la construcción de estas pirámides. Es decir, la educación estaba presente en estos procesos. La Gran Muralla China más o menos fue construida y reconstruida entre el siglo V al siglo XVI para proteger sus fronteras. Y oigan la extensión que tiene, 22.000 kilómetros de largo aproximadamente. Aquí tenemos en la China Confucio, casi que es el corazón que tiene que ver con la filosofía de la educación en la China antigua. Nació en el 551 a.C., en un seno de una familia noble, y se hizo un gran trabajo alrededor de un código moral basado en principios como el respeto, la lealtad, la bondad, la solidaridad, con base para poder disfrutar la vida en su plenitud. Murió en el año 479 a.C. Es decir, aquí tenemos a Confucio. Sobre él vamos a mirar otros aspectos importantes. Ellos, más o menos, en lo que es en el 2070 a 1600, inclusive más adelante en la misma dinastía de Chan, va del 1046 al 2021, ya tenían las escuelas públicas gratuitas. Acá en nuestro continente, en el siglo XIX, es que surgen las escuelas públicas. Y allí había un profesor o dos profesores que enseñaban a un grupo de estudiantes muy importante, de algo así como una escuela nueva, un profesor polivalente que manejaba distintos campos de conocimiento. Miremos la educación en la antigua China. 5 clásicos. El libro de las odas, el libro de la historia, el libro de los ritos, el libro de los cambios y los anales de la primavera y el otoño. Tenemos 4 libros. El gran aprendizaje, la doctrina de la medianía o meditación, las analectas de Confucio y el libro de Mencio. Aquí ya pasamos de las culturas nómadas a la cultura sedentaria, entonces aparece las primeras culturas donde está la sociedad-estado. Aquí tenemos el caso de Grecia. Y Grecia es muy importante para nuestro devenir, en el sentido de que allí nacen los ideales políticos que aún manejamos como la polis, la democracia, la libertad, el régimen constitucional o la justicia, para citar algunos ejemplos. En la sociedad existían 4 grandes poderes. El Estado manejaba el poder político, el poder religioso, el poder económico y militar. Y en la actualidad, salvo un nuevo poder que ha aparecido, se mantienen estos estados de la sociedad griega. Miremos algunos personajes importantísimos. Sócrates, 470 a 399 a.C., hijo de una partera y un escultor, partiendo de las ideas de ver cómo su madre trabajaba, entró a manejar y a proponer un método didáctico para que el ser humano fuera capaz de parir sus propias ideas con preguntas inteligentes que se iban abriendo el espacio. Miren que esto es tan antiguo antes de Cristo y ya se está manejando una propuesta metodológica en torno a las premisas de la didáctica de Sócrates. Aquí tenemos Atenas, 590 a 323. Su currículo tiene como sustrato lo pedagógico y la motivación social de la paideia. Recuérdense que es la paideia. Y la paideia de los griegos llamaban la educación tradicional, basada básicamente en la poesía, en la música, en lo que tiene que ver con el trivium y el quadrivium. La didáctica de Homero. Homero es uno de los primeros escritores de Grecia. En el 425 trabaja lo que tiene que ver con lo que es la idea y la Odisea con respecto a la guerra de Troya,
Pero lo más importante, además de todas sus escrituras que son de orden formativo, moral, va a ser el aporte del teatro. El teatro en Grecia es una técnica de enseñanza principal, el modo más popular de compartir cultura, valores y educarse. Ahora también el teatro en la actualidad sigue siendo importante, pero tiene una gran importancia. Lo que tenemos que es destacar la importancia que tiene el teatro para la actualidad. Miremos las asignaturas en Grecia. El trivium, gramática, retórica y filosofía. El quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía. Poesía, teatro y gimnasia. Si ustedes observan, el trivium tenía que ver con el manejo del discurso y el quadrivium con el manejo de las manos, que va a ser muy importante luego en lo que va a ser el capitalismo y las competencias, porque no olviden que también allí existió una figura que era el arete, que es la virtud en el manejo de las manos en la construcción de obras. Aquí están los romanos. El acueducto romano tiene una importancia genial como aporte a la ingeniería hidráulica. Los romanos fueron los primeros en descubrir el método para construir en forma de arco el área superior y los pedestales para transportar agua, para manejar una cantidad de elementos. Además, crearon las carreteras ya vienen en Roma, que integraban todos sus poderes y sus dominios. Había el manejo de los acueductos, por supuesto. El manejo de ingeniería allí fue muy importante y es la articulación del currículum, de la educación, con la práctica, porque ellos también van a retomar lo que es el quadrivium y el trivium. La educación antigua en Roma. Las élites aprendían diferentes temas como astronomía, oratoria, matemáticas, educación física, escritura y algunas normas de conducta, además que están implícitas en el quadrivium y el trivium. Es importante destacar este gran aporte de la cultura romana en lo que tiene que ver con el manejo de grandes obras arquitectónicas. Bueno, muchísimas gracias. Ahí les habló profesor Aline Vera. Soy el docente invitado de la Universidad de Cartagena en la maestría.